por videoconferencia a la Universidad Católica de Santo Domingo, a la Universidad Abierta, al Hospital General de Zacatecas y a la Secretaría de Salud de Zacatecas, al Hospital de Alta Especialidad de Tapachula, al Hospital Integral de Oaxaca, a la Secretaría de Salud de Nayarit, al CENETEC en el Distrito Federal, a la Secretaría de Salud de Oaxaca, a la Universidad República Dominicana y a las sedes que nos están acompañando a través de www. Hola, buenos días, República Dominicana. Que nos están en el Canal 1, que nos están acompañando, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, la Secretaría de Salud de Guerrero y todas las demás que nos estén acompañando a través de este medio. Les damos la bienvenida. Damos inicio a esta mesa redonda sobre influenza y dejo la palabra a Rafael Bello, ¿me escuchas? Que es la persona que nos va a acompañar durante toda esta sesión. Doctora Margarita, buenos días. Gracias, buenos días. Agradecemos la invitación hecha por la doctora Mariana Meléndez a esta mesa redonda sobre un tema que, bueno, es muy importante en este momento para nuestro país y para muchos países del mundo. Me permito presentar a las personas que invitamos a esta mesa redonda. Tenemos en primer lugar al doctor José Luis de la Concha Palacios. Él es infectólogo pediatra, adscrito actualmente a la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Al doctor Andrés Noé Torales, él es infectólogo pediatra también y está adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la ciudad de Puebla. Gracias también, doctor, por su participación. Y finalmente a la doctora Lucía Pérez Ricardes, ella es infectóloga pediatra y actualmente está adscrita al Hospital para el Niño Rafael Bello, ¿me agradecemos la participación de ellos en esta mesa redonda y empezaría por preguntarle al doctor José Luis de la Concha si es tan amable de mencionarnos a qué nos referimos cuando hablamos de influenza. Bueno, influenza históricamente viene de los italianos que creían que la influenza, le pusieron así porque creían que había una influenza de las estrellas. Y por supuesto se quedó el nombre así, es una enfermedad viral con un virus pequeño de la familia ortomyxovirus, así se llama, que ocasiona enfermedades tanto en animales como en hombres, en humanos. Y cuando hemos estado acostumbrados todos a vivir de la influenza, sobre todo la influenza estacional de estaciones, generalmente se presenta en los meses fríos, en la mayoría de las partes del mundo, incluyendo México. Sin embargo, en esta ocasión estamos viviendo algo inusual, porque es un virus combinado con diferentes genes, tanto del puerco, como de las aves, como de los humanos. Entonces, esta genética ha hecho un virus diferente que nos ha afectado a los mexicanos, y estamos viviendo realmente una epidemia que ha matado a algunas personas. No sabemos si esas personas que han muerto tienen factores de riesgo. Las autoridades no nos han dicho si los que han muerto tienen factores de riesgo, pero México tiene un número enorme de pacientes y un número muy grande de muertes. En otros países aparentemente no. Yo he visto niños que con esta enfermedad, ayer mandé a uno que fue positivo en Puebla, y la niña está enferma, pero no, los niños de 6 años más o menos no ha sido mortal. He visto varios casos de esto, confirmado uno, en los cuales estamos viviendo algo que es muy alarmante, pero las autoridades nos han enseñado y nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer y cómo prevenirlo. Gracias, doctor. Y hablando precisamente de algo que mencionaba el doctor de la Concha en cuanto a diferentes virus, yo le preguntaría al doctor Torales si nos puede hacer mención de cuántos tipos de virus conocemos de influenza y cuál de ellos o cuáles de ellos son los más comunes. Sí, normalmente se conocen 3 tipos de virus influenza, el tipo A o del grupo A, el tipo B y el tipo C. Los 2 primeros, el A y el B, son los causales generalmente de brotes epidémicos y brotes simples, etcétera. Y ahora tenemos que es el tipo A el que está dando el brote epidémico en México. El tipo A tiene algunos componentes en la superficie a partir de sustancias como hemaglutinina y neuraminidasa, de tal manera pues que el tipo A
se subclasifica o se clasifica en A, N1 o N2 o N3 y H, H1, H2 o H3. Esta combinación de las determinantes antigénicos de la superficie del virus, hemaglutinina y neuraminidasa, han producido en determinadas épocas de la vida brotes muy fuertes, pandémicos, de epidemia, de pandemia, y de hecho en el siglo pasado hubo 3 pandemias muy conocidas. La primera en 1918 con H1N1, en 1957, esa primera fue conocida como gripe española, la segunda H2N2 en 1957 y la tercera en 1968 con H3N2. El virus influenza tiene la particularidad de sufrir mutaciones en sus componentes antigénicos y en su estructura. De tal manera pues que se conocen 2 tipos de mutaciones, por decir así, en el virus. Una de ellas es una mutación de algunos de los componentes de la neuraminidasa o de la hemaglutinina que cambia radicalmente a otra neuraminidasa o a otro hemaglutinina. Estos cambios antigénicos mayores han sido vistos en las grandes pandemias que han ocurrido en la humanidad, pero tradicionalmente el virus influenza tiene mutaciones menores de algunos determinantes antigénicos y eso permite que haya cuadros de esta enfermedad que la vamos a denominar gripe fuerte o gripe grave anualmente, y ocurren estos brotes y estos cuadros generalmente en los meses de invierno. A eso le llamamos influenza estacional, y cada año puede haber nuevos episodios a partir de estos virus que han mutado en algunas pequeñas proporciones de sus componentes antigénicos. Hoy día tenemos que ha habido un virus H1N1 porcino, de origen porcino, es decir, los puercos tienen normalmente este virus, y que se ha incorporado este virus H1N1 porcino a el virus H1N1 humano, y ha modificado sustancialmente la estructura del virus humano hasta en un 80% de sus componentes antigénicos. La conclusión: hoy día tenemos una infección como brote epidémico no solamente en México, sino en otras partes del mundo, a partir de este virus nuevo que resulta de la combinación del H1N1 porcino con el H1N1 humano. Y como es un virus relativamente nuevo, no relativamente nuevo, un virus nuevo, pues el humano no está preparado con defensas o memoria inmunológica para contrarrestar sus efectos. El ejemplo clásico de lo que pasa es cuando llegan los españoles a México, ellos tenían viruela y en México no había viruela. ¿Qué pasa? Que hay muchos, o toda la población mexicana de aquel tiempo era susceptible al virus viruela. Y entonces hay brotes epidémicos muy importantes de viruela con estas personas por ese virus. Es un símil nada más para ejemplificar lo que pasa cuando un virus nuevo, como en este caso la combinación del virus H1N1 porcino con el virus N1H1 humano, da un nuevo virus estructuralmente diferente. Llega a la población susceptible y entonces hay una epidemia. Y la epidemia se ha manifestado en México en forma muy importante y mucho menos importante en otros lugares. Justamente anoche, el último reporte por el CDC de Atlanta, en Estados Unidos, arroja una cifra de 64 pacientes por este virus en Estados Unidos. Incluye estados de California, Texas, Nueva York, Ohio y algún otro. En México
los últimos reportes confiables andan en un número aproximado de 1.600. De estos se han confirmado menos de 20 casos por este virus. Desde el punto de vista de laboratorio extranjero, en México no se ha hecho esta confirmación, pero se ha confirmado este virus nuevo en laboratorios de Canadá y en el CDC. No todos los casos que vemos pueden ser por este virus, pueden ser por el humano, N1H1, pero estamos fuera de la temporada del N1H1 humano, y por lo tanto es lógico pensar que este brote fuera de la estación, pues esos 1.600 casos reportados por lo menos en el Distrito Federal sí corresponden a este nuevo virus. Ok, doctor, hablando precisamente de lo que comentaba el doctor Torales con respecto a la combinación del genoma viral en relación a genoma humano y genoma de porcino, yo le preguntaría a la doctora Lucy si es adecuado que nosotros utilicemos el término de influenza porcina, porque bueno, inclusive en este momento la gente ha dejado de consumir carne de cerdo pensando en que ese sea un mecanismo de transmisión, que eso es algo que vamos a comentar más adelante. Para las autoridades sanitarias es importante ponerle nombre y es seguramente basado en alguna situación normativa. Está bien llamarle que es un virus porcino porque tiene genes del cerdo. Hace unas horas también en los laboratorios de la UNAM, allá en la Ciudad de México, que está apoyando la investigación, también tiene genes de la gripe aviar asiática de hace 5 años. Entonces realmente estamos frente a un virus versátil, como es el virus de la influenza A, es el del grupo, es el más versátil. Como tiene genética del cerdo, tiene que llamarse así porcina, pero no quiere decir que el cerdo nos la contagió, y también no quiere decir que la carne de cerdo está contaminada. Eso es muy importante. Incluso en la Ciudad de México han tomado algunas medidas al respecto, porque la carne de cerdo no transmite el virus, Margarita. Eso es muy importante. Además, sometida a cocción, una buena cocción, prácticamente se muere todo bicho, toda bacteria, parásito o virus que la carne de cerdo pueda transmitir, porque hay riesgos de transmitir enfermedades, pero no la gripe porcina. Al cerdo le da gripe porcina como le da al humano, afectando las vías respiratorias. Es una enfermedad menor. Inclusive la FAO, que es una organización que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, no exige el reporte de epidemia de gripe porcina en el ganado para consumir, porque es una enfermedad menor. Pero es bien cierto que el virus del cerdo puede ir al humano, regresar. Generalmente el humano esta gripe porcina no la contagia a otros humanos. El problema es cuando el virus del humano va al cerdo, lo infecta, porque el influenza A humano puede infectar a aves, cerdos, morsas, tigres, hasta tigres, nada más que como esos no son muy comunes, no la padecemos. Y una vez que muta en el cerdo, regresa al humano, como probablemente pasó en esta ocasión. Entonces, en relación a tu pregunta, se le conoce así. Eso es muy importante porque lleva genética de los virus que infectan al cerdo, y al unirse, se llama esta situación cuando un cerdo tiene al mismo tiempo virus del humano y virus del cerdo, se llama reagrupación de virus, y hacen un intercambio genético. Eso es propio de la vida, de cualquier nivel de vida, ¿no? Nosotros intercambiamos besos, salivita, comidita, hay quien comparte el cepillo de dientes, y así son los virus. Gracias, Lucy, muy amable. Le preguntaría al doctor de la Concha, a propósito de lo que comentaba la doctora Lucy, ¿cómo se contrae esta enfermedad y quién o quiénes somos los reservorios? Bueno, los humanos lo estamos transmitiendo de humanos a humanos. Esta es una transmisión, no se transmite de cerdos a humanos, o probablemente fue el inicio, pero aquí ahora la epidemia la estamos transmitiendo de humanos a humanos. Entonces, por eso
que es muy importante. No se transmite, o sea, si el virus está aquí en el micrófono, y aquí estuvo una persona tosiendo, probablemente dure un rato ahí el virus, y yo si toco eso y me meto la mano a la nariz o el dedo a la nariz o a la boca, es la forma que yo me puedo transmitir. Se transmite tosiendo, por supuesto, como la gripe normal, y se transmite con fómites. O sea, si yo toco algo y de otra persona, estoy infectado y alguien toca ese fómite y lo mete a la nariz o a la boca, es la forma en que nos transmitimos. Además es muy contagioso. Entonces tenemos que tener un poco de obsesión, de estar muy cuidadosos en los lugares públicos, no juntarnos con gente que está enferma y tratar de no ir a lugares muy conglomerados. Es lo que estamos haciendo, y creo que lo estamos haciendo bien. Normalmente estas epidemias históricamente duran Dominicana, si nos podría hacer el favor de mantener sus micrófonos cerrados toda la transmisión, solamente el momento en que les damos la palabra abrirlo, porque nos están interrumpiendo constantemente la videoconferencia. Y disculpe doctor, tomo también este momento para informarles que aquí está la Facultad de Medicina, que es la que está realizando esta videoconferencia. Y les pido entonces, en unos momentos más les vamos a dar toda la palabra para que puedan realizar las videoconferencias. Sí les suplico que mantengan sus micrófonos cerrados, por favor. Gracias. Doctor, si continuamos. Gracias, doctor de la Concha. Sí, para el doctor Torales, no sé si nos podría ampliar un poquito cuál es el periodo de incubación de la enfermedad y cuánto nosotros esperaríamos que dure la misma en un sujeto afectado. El periodo de incubación es de alrededor de 4 días, pero el promedio anda en el orden de los 2 días. Claro, a veces es recomendable esperar un tiempo un poco mayor, pero por lo general el promedio de periodo de incubación son 2 a 4 días. Y la enfermedad, cuando esta enfermedad no se complica, pues anda alrededor de 5 a 7 días, cuando no se complica. Aunque la enfermedad sintomatológicamente puede ser fuerte y con mucha fiebre, con mucho dolor de cabeza, con catarro, con tos, dolor de cuerpo, cefalea o dolor de cabeza, etcétera, esos casos no complicados andan en alrededor de 5 a 7 días. Pero si se complica y las complicaciones son diversas, pues allí la enfermedad puede incrementar síntomas y número de días. Es el caso de la complicación más frecuente, neumonía, o es el caso de complicación a nivel del sistema nervioso central, o a nivel de corazón, miocarditis, etcétera. De tal manera, pues, que si no está complicado el sujeto, esta enfermedad tiene una duración de alrededor de 7 días. Gracias. Doctora Lucy, ¿cuál es el periodo de mayor contagiosidad cuando un sujeto está afectado? El periodo de contagiosidad abarca días previos a que el individuo tenga molestias y días posteriores a que el individuo ha dejado de tener molestias. Hay un pico de contagiosidad que está, es decir, los días más peligrosos, que es 1 o 2 días antes de iniciar los síntomas y 3 o 4 días después de iniciar los síntomas. Después, digamos que la cantidad de virus que se dispersa son menores, pero el individuo sigue siendo contagioso. Entonces, el individuo puede ser contagioso aún sin estar enfermo todavía, 3 días previos y hasta 5 días después de haber iniciado las molestias. Pero todavía tiene que guardar medidas después de estos 5 días porque ya elimina menos cantidad de virus, pero sigue siendo contagioso. De ahí que las medidas de todos deben ser extremas durante un periodo largo. Y para los que estuvieron enfermos, no necesariamente que se haya confirmado o no el diagnóstico, porque esto aplica para todos los virus de influenza, porque ahorita puede estar apareciendo un caso de gripe nueva o porcina y puede haber todavía casos que se han prolongado o casos comunes de endemia de la influenza estacional. Entonces también esto aplica para la influenza estacional.
para todos los años. Somos contagiosos y por eso mucha gente cuando está enferma no nos quiere saludar, no nos quiere besar, porque es contagiosa mientras casi todo el periodo de los síntomas y unos días previos a los síntomas. Gracias, doctora Lucy. Doctor de la Concha, ¿sería tan amable de ampliarnos un poco más la sintomatología o el cuadro clínico que presentan los sujetos afectados? Porque, bueno, se está hablando mucho de casos probables, que, bueno, ya el doctor Torales mencionaba que pues hay bastantes casos ya compatibles con probabilidad y, bueno, solamente unos pocos casos confirmados. Es interesante decir que los infectólogos estamos tomando la historia de los otros tipos de influenza que nos han afectado. Esto es un nuevo virus y estamos aprendiendo todos. Ahora, te puedo decir los pacientes que han salido positivos, que en México con la prueba rápida, ayer vi una niña con la prueba rápida confirmada que tiene, entonces la niña presentaba dolor de cabeza. Es interesante porque dolor de garganta, dolor faríngeo, se quejan muchos niños y uno se asoma a la garganta y no está tan roja como con estreptococo, con otras enfermedades. Entonces está roja pero no tanto. Y se quejan de dolor fuerte de garganta, se quejan de cefalea muchos y de letargia, un poco apagados los niños, no quieren hacer nada, no quieren comer, y fiebre alta de 38,5 centígrados para arriba. Esos son los tres síntomas. Un poco de catarro, no necesariamente tanto catarro, tanto flujo nasal, un poco, no tanto, un poco de tos tampoco, pero los síntomas principales en niños, que son lo que yo veo, son dolor de garganta severo, dolor de cabeza y fiebre alta. Eso llama la atención, porque todos los médicos hemos recibido una cantidad de llamadas impresionantes de aquel niño que tiene catarro y tiene fiebre y piensan que es la influenza. Entonces, eso es básicamente la sintomatología de las personas. En los adultos también se presenta con dolor intenso de cabeza, con dolor de faringe, un poco de catarro, y a veces algunos niños tienen diarrea y vómito, pero no es tanto en los pacientes que he visto. Estoy hablando de anécdotas que no tienen ningún valor científico, pero los pacientes se presentan más con problemas de faringe, cefalea y fiebre, más que con catarro, como el catarro común, con mucho flujo nasal. Entonces, eso básicamente es lo que vamos a ver. Gracias, doctor. Le preguntaría al doctor Torales, estamos teniendo problemas desde el punto de vista de confirmar los casos a través de algunas pruebas de laboratorio. Sin embargo, hace algunos pocos días se hablaba de traer todos unos kits para pruebas rápidas. ¿Sería tan amable de ampliarnos un poco más la perspectiva de esas pruebas rápidas? Y bueno, ¿cuál es el valor que se daría realmente a esas pruebas rápidas? Y por supuesto que después le preguntaríamos a la doctora Lucy si sería tan amable de ampliarnos algunos otros datos que pudiéramos tener de laboratorio, confirmatorios. Sí, efectivamente estábamos haciendo diagnósticos de influenza por el cuadro clínico ya multicomentado, pero en Puebla no teníamos oportunidad de desarrollar una prueba que nos dijera efectivamente es influenza por lo menos. Hoy día tenemos ya por lo menos un laboratorio en la ciudad en donde están determinando en moco nasal la presencia de influenza, ya sea tipo A o tipo B o negativo. Tampoco nos están diciendo si es positivo al tipo A, si corresponde al H1N1 porcino. No nos están diciendo eso al laboratorio, pero es lógico que si mi paciente tiene sintomatología y sale positivo a influenza en la prueba rápida de moco nasal, pues agua pasa por mi casa. Necesariamente tenemos que pensar que ese tipo A reportado en moco nasal es el tipo que está dando el brote en la comunidad. Si me equivoco y no es el N1H1 porcino, sino el estacional, pues desde el punto de vista práctico tendría poca significancia. Desde el punto de vista práctico, yo tengo un cuadro clínico y tengo influenza A en moco nasal y yo lo voy a manejar como si se tratara exactamente del virus N1H1 porcino.
le voy a dar el seguimiento y voy a intentar darle los medicamentos apropiados. Y obviamente se tiene que hacer el reporte ante las autoridades. Aquí viene un punto sumamente importante. Para influenza hay 4 drogas antivirales. 2 de ellas, amantadina y rimantadina, el virus es resistente a amantadina y rimantadina. Entonces yo no voy a poder usar amantadina y rimantadina en un paciente de influenza A N1H1 porcina. Las otras drogas que hay, Saravivir y Oseltamivir, las está manejando el sector salud. No están a disposición del público y de los médicos en farmacia. Esto tiene una razón importante. Si hubiera en farmacia la disponibilidad de comprarlo por cualquier gente, habría tumultos, multitudes comprando estos medicamentos y se agotarían rápidamente, y cuando se requirieran para una persona que realmente está enferma por este virus, no habría. Entonces sí es correcto que lo tenga el sector salud capturado, y que el paciente diagnosticado en este momento o con cuadro clínico muy preciso o con alguna prueba como la que acabamos de comentar, se le dé el tratamiento oportuno en las primeras 24, 48 horas de iniciado el cuadro. Lo anecdótico es que se han mandado pacientes al sector público con cuadro clínico y no les dan el tratamiento, porque no lo tienen o porque no lleva quizás alguna firma influyente. Yo quiero pensar que no lo tienen, o lo tienen muy escaso. Pero yo creo que es correcto que hubiera una disposición entre el médico que está viendo al paciente en su consultorio con un cuadro clínico sugestivo y por lo menos una prueba rápida de estas que estoy comentando positiva, y aún sin prueba rápida pero con un cuadro clínico sugestivo, acudiera al sector público y le abrieran las puertas rápidamente, y si están en duda diagnóstica real, darles el tratamiento. Yo creo que esa sería la conducta correcta, pero si no hay el medicamento, pues entonces no se puede hacer el tratamiento. Yo no quiero decir que si no se da el tratamiento el paciente no se cure. Los pacientes se curan también sin medicamento. Es decir, aún teniendo esta enfermedad, la mortalidad no es del 100%. Yo me enfermo de influenza H1N1 porcina y a lo mejor me veo muy grave, pero no me muero si no recibo los medicamentos. Esto también hay que decirlo muy contundentemente. Pero si, bueno, tengo un tratamiento, pues es bueno que si esos pacientes que tienen la enfermedad, pues lo reciban. Y, repito, oportunamente, porque si se da después de 48 horas, la posibilidad de que el paciente tenga algún beneficio por estos medicamentos, pues se va para abajo. Entonces, la prueba que hay para nosotros en Puebla, a nivel privado, es determinación del antígeno de influenza A y B en moco nasal. Hay un laboratorio que lo está haciendo en Puebla. En México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el INDRE y en otros lugares están haciendo pruebas más precisas. Y el gobierno de México está enviando muestras a Canadá y al CDC en Atlanta para la confirmación genética y específica del virus. Se sabe que esta epidemia es por este virus porque allá se han hecho estas pruebas que son de alta tecnología y que no contamos en México con ellas. Pero bueno, lo práctico es que en Puebla tenemos un cuadro clínico y tenemos una prueba rápida. Y si la prueba rápida me sale positiva a influenza A, estoy obligado a darle el tratamiento. No porque no se vaya a curar si no se lo doy, pero sí voy a disminuir la gravedad. Y hay personas de alto riesgo para sufrir la enfermedad. Las personas de alto riesgo serían neumópatas, cardiópatas, aquellos pacientes que tienen mucoviscidosis, que es una enfermedad muy grave, aquellas personas que tienen diabetes mellitus o tienen alguna nefropatía, son insuficientes renales o tienen alguna inmunodeficiencia de algún otro tipo, VIH por ejemplo, ahí está súper justificado el uso de estos medicamentos.
Gracias, doctor Torales. Entonces le pediría a la doctora Lucy si nos podría ampliar un poco más lo referente a otras pruebas de laboratorio que se están utilizando y que, bueno, algunas no las tenemos asequibles aquí en el país, pero que de todos modos se están enviando a algunos otros centros de referencia y de apoyo. Claro, Margarita, me gustaría puntualizar porque a través de estos días de epidemia hemos observado los que damos información a la población que hay mucha confusión. La prueba disponible en el sector salud y en los laboratorios en todos los estados es nada más me dice si es A, B o C. No me dice si es A porcina. Eso es muy importante y es a lo que tenemos acceso en los estados. Pero es muy importante determinar si un individuo, niño, adulto, anciano, mujer, tiene síntomas de influenza A, porque a todos ellos se les va a hacer el examen para ver si es porcina, que solamente se está haciendo en el INDRE. La UNAM está apoyando con estudios genéticos que sí se hacen en el país, pero en centros muy, muy específicos, tal vez un DF, Monterrey, y ciudades que tienen una infraestructura para la investigación muy grande. Yo no conozco en este momento si Puebla tuviera esa situación, pero el sector se ha apoyado nada más en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica para no tener otro tipo de información. Entonces, todo niño, individuo que salga positivo, su muestra de nariz va a ser enviada a la Ciudad de México. Eso debe hacerlo el sector salud, porque además, como el doctor Torales indicó, en el momento en que su localidad sale positivo para influenza A, es obligado dar el tratamiento, es obligado, les tenemos que dar su medicamento a estos pacientes. El estudio en el DF está tardando para determinar si es influenza o no, a veces hasta 2 días, no porque así sea la prueba, sino porque están cargados de muestras sospechosas. Muestra sospechosa es que sí tiene A, pero no sabemos si es la estacional, todavía hay casos de estacional en este momento, o si es la porcina. Pero además el sector salud en estos individuos que ya salieron positivos para A, va a tomar muestras serológicas en el momento en que sale positivo, muestras de sangre para buscar anticuerpos en el momento en que se hace el diagnóstico para A, y posteriormente a los 3, 7, el periodo se los van a informar a los pacientes que sí salieron positivos para A, pero se tienen que tomar varias muestras para ver cómo el individuo está formando sus anticuerpos, porque cada día tenemos más y más anticuerpos detectables si somos portadores de la enfermedad. Esas dos serían las 2 únicas pruebas con las que el sector salud está trabajando. Ahora, también quiero mencionar que, dada la situación de lo difícil del problema, porque ha causado muertes y es un virus que se contagia rápidamente, México como país está obligado, porque pertenece a la OMS, que es Organización Mundial de la Salud, a hacer estos reportes, está obligado. Y en cuanto surgió el primer caso, que se tiene conocimiento y confirmado que fue en Oaxaca, en una comunidad de Oaxaca, se hicieron todos los trámites y la muestra, todo el reporte del expediente se fue a la OMS, y entonces la OMS también a sus miembros los apoya. Algunos estudios más sofisticados sobre el genoma del virus ya están trabajando en el INDRE, expertos del CDC de Estados Unidos, que es el centro de, digamos, la Secretaría de Salud de Estados Unidos en su área epidemiológica, expertos canadienses también de su Secretaría de Salud, y por supuesto la Organización Mundial de la Salud tiene expertos trabajando ahí en México, en el INDRE, en el casco de Santo Tomás, ahí está ubicado, ahí están trabajando, es una área extensa, el instituto tiene una área extensa y con equipo montado desde, no sé, el INDRE existe desde 1930 o 1940, ha ido cambiando de nombre, pero tiene gente y trayectoria de mucho renombre en la investigación viral internacional. Entonces ahí están trabajando para notificarnos cada noche el secretario de Salud Federal
nos informa cuántos casos de los sospechosos han sido confirmados que son portadores de esta gripe porcina. Entonces yo los invito, hay noticieros desde las 5:30 de la mañana en la red nacional, en la televisión gratuita y en la televisión pagada todo el día, pero desde las 5:30 a que por este medio, los noticieros, ya sean radiofónicos o sean televisivos, nos apeguemos a lo que informa el secretario de Salud. Este informe es repetido todas las siguientes 24 horas en todos los noticieros para que podamos acceder a una información precisa y veraz. Gracias, doctora Lucy. Perdón. Sí, doctor de la Concha. Tenemos un problema en la práctica terrible, ¿sí? Estamos en Puebla, estamos cerca de México, pero aquellos estados que estén lejos de la Ciudad de México se me hace ridículo que tenemos que mandar el espécimen a otro lugar para que nos confirme el diagnóstico. Esto en la práctica no va a ser adecuado. Es interesante que yo ayer tuve un caso positivo. Estamos en una época donde no se considera estacional, entonces por lo tanto el paciente que tenga la prueba rápida, que es el antígeno de la influenza A positivo, se va a considerar positivo para la porcina, independientemente que se confirme por cultivo o por inmunofluorescencia o por otro tipo. Entonces muy importante eso. Ayer mandé este paciente positivo con antígeno positivo y lo mandé al sector salud y no hay medicamento. Y no va a haber medicamento para toda la población y no hay la prueba rápida, más que en algunos lugares muy pocos, para hacer el diagnóstico. Entonces vamos a tener que confiar en los médicos que hagan el diagnóstico. Sin embargo, no vamos a tener, a pesar de que digan las autoridades que tenemos 1 millón de dosis, no vamos a tener suficiente, porque para esto van a tener que andar rogando al sector salud pacientes que digan, por favor, salió positivo, es A positivo, y a mí me dijo el doctor que esto es positivo. No, es probablemente, como dijo la doctora Lucy, es probablemente que sea A, sí, pero en lo que no confirmamos, hay que dar tratamiento. Esos pacientes que tengan la prueba positiva para la A, hay que dar tratamiento. Así debe ser. No es ético guardar el tratamiento. Y hay tratamiento. Ahora, no sabemos bien, porque esto es algo nuevo, no sabemos bien si todos los virus aislados de esta epidemia van a ser sensibles a los antivirales que estamos manejando, ¿no? Eso no lo sabemos bien todavía porque apenas hay pocos cultivos. Entonces lo vamos a ver dentro de meses o algún tipo así, para saber si realmente los antivirales, pero no es justo que los hospitales privados no tengan acceso a estos medicamentos y que tengamos claro que lo hacen por una razón, porque no lo pueden tener en la farmacia y no todo el mundo haría lucro con esto. Pero es muy importante que la población sepa, primero, que es tratable, que no todos se mueren y que va a ser muy difícil, que no se frustren. Es más, yo a estos familiares le dije, es probable que no encuentres los antivirales, no te frustres, tu niña no se ve tan mal y va a salir adelante. Pero no estamos viviendo una tragedia, que hay que estar conscientes de que no vamos a tener suficientes medicamentos, y las autoridades que no me digan que tenemos suficiente, porque cuando lo necesitamos, como ayer mi paciente, no hay en Puebla, hasta creo que hoy o ayer en la noche llegaba el medicamento, no hay en los estados suficientes dosis. Eso es una tragedia. Y ahora con toda la ayuda de los países que estamos recibiendo, ojalá los gobiernos tengan pruebas rápidas en todos los estados para dar tratamiento a aquellos que tengan la prueba rápida positiva, porque si no le van a dar tratamiento a todos los que tienen catarro común, cosa que no está adecuada, porque los pacientes que realmente tengan la influenza no van a recibir tratamiento. Entonces esta es una tragedia que debemos aquí, como vi en el periódico que no había todavía nada, claro que sí, yo ayer confirmé un caso con esta prueba, por lo tanto debe ser tratado. Entonces que no digan que en Puebla no hay, porque sí, a mí me tocó ya ver un paciente con el cuadro clínico típico de influenza y positivo para A. Entonces esos pacientes van a salir, dice el periódico que no hay C, hay mucha mala información. Esto es A, ¿sí? Porcina, que se confunde con la A humana, sí, y luego no tenemos prueba para la A porcina, todavía no, pero tenemos que hacerle caso. No vamos a esperar 6 días al cultivo, o 1 semana al cultivo y mandar todos los especímenes a la Ciudad de México para que se cultiven. Eso no es práctico, y si vivo en Chiapas, en el sur, no van a andar. De aquí a que mando el estudio a ver si le dan tratamiento, el paciente se puede morir. Entonces es muy importante esto, y estamos viviendo, o sea, suena muy bonito todo lo que están diciendo las autoridades, pero en la práctica no hay medicamento suficiente y no hay suficientes lugares para hacer pruebas rápidas. Pero no sé si tuviera algún comentario la doctora Lucy. Sí, exactamente lo que hace el doctor de la Concha está normado por la Secretaría de Salud, así como él lo dice.
caso sospechoso, hay que hacer la prueba, si sale positivo hay que dar el medicamento. Quiero recalcar esto porque he estado invitada casi a 2 foros al día y hay mucha inquietud y angustia en la gente, en la población. Eso que hizo el doctor en su consulta privada, eso es lo que norma la Secretaría de Salud. Coincido en su malestar porque no tengamos medicamento. Yo no trabajo para la Secretaría de Salud. Espero que pronto la Secretaría en cada estado, porque bueno, sé que estamos conectados a otros estados, tengan lo que necesitan para poder tener el medicamento. Creo que tener la prueba rápida para influenza porcina no va a ser posible. La OMS es exigente y su gente va a estar ubicada en el INDRED. Tal vez si hubiera un brote muy grave, por decirles en Mexicali, en San Luis, que han sido en la ciudad de San Luis, que han sido los agobiados, hay por ahí otro en el Estado de México y el DF, tal vez se desplazaran equipos, pero la OMS en eso es muy exigente. Quiere tener el ambiente para poder hacer muy bien el estudio y poder evitar que la transmisión aumente en nuestro país y, por supuesto, se lleve a otros países. Entonces, no creo que la OMS y el CDC y Canadá decidan cambiar la sede. Tenemos que tener paciencia y esperar al confirmatorio, pero eso no quiere decir, la Secretaría no nos está invitando a esperar a que nos llegue 6 días después el resultado y dar el medicamento, no. Nos está exigiendo que en caso sospechoso, que tenga una prueba positiva para A, se le dé el oseltamivir o el cinamivir. Los días normados, vienen las dosis en las páginas de la Secretaría para que lo ministremos los médicos. Qué lástima que no, la experiencia con un paciente ya en Puebla es que no lo hay, porque no lo van a encontrar en las farmacias. Es una manera de controlar y saber que hay casos, pero eso era lo que quería comentar. Sí, gracias, doctor Torales. La teoría esta es estrictamente lo correcto. Sí. Es estrictamente lo correcto. Nosotros estamos de acuerdo en que se confirme, pero llegar hasta el extremo de esperar una confirmación por un laboratorio de referencia para dar tratamiento es lo que no estamos de acuerdo. Entonces, los que tenemos pacientes con la pruebita de antígeno nasal positiva para influenza A, deben de recibir tratamiento, pero lo tiene el sector salud. Entonces, un llamado muy importante a que esos pacientes que llegan al sector salud derivado por nosotros, porque tienen un cuadro clínico y porque tienen influenza A en el moco nasal, les den el tratamiento adecuado. Eso es lo que se exige. No esperar a la confirmación, porque... Mira, ayer el paciente que mandé fue al sector salud, ¿sí? Y le dijeron que le pidieron mi teléfono porque tenían que confirmar que era A, pero que no estaban seguros que era la porcina. Entonces, yo creo que no tiene el medicamento, no le quisieron decir que no tiene el medicamento. Entonces me hablan los padres y me dicen, te vamos a hablar por teléfono, te van a hablar del sector salud para ver por qué le llamas esto. Entonces eso es exactamente en la práctica lo que vamos a sufrir, que van a cuestionar al médico privado si es que realmente tiene el paciente tiene influenza, y van a cuestionar si el paciente necesita o no medicamento, a menos que se haga la prueba rápida en el sector salud, que por cierto no la tienen todavía en Puebla. Entonces estamos en la situación en que en la teoría todo se está manejando bien, pero en la práctica este paciente con la prueba positiva no puede recibir tratamiento porque en Puebla todavía no lo tenemos. Creo que hoy llega a algunas instituciones el medicamento, pero en Puebla todavía no. Y los otros estados donde se empieza a reportar esto no van a tener el medicamento, y la gente, no es justo que los padres de una niña que tenga influenza tengan que esperar a que confirmen y que esperen, etcétera, ¿no? Hay que dar tratamiento. Si el paciente tiene cuadro clínico, hay que confiar en los médicos, y por supuesto no va a haber suficientes pruebas rápidas, entonces hay que confiar en los médicos y decir, bueno, este sí merece tratamiento, pero va a ser muy problemático para el sector salud manejar a tanta gente. Sí, gracias, doctor. Finalmente, y para dar espacio a las preguntas que nos puedan hacer de las otras sedes, ¿cuáles serían las medidas de prevención
que manejarían, le preguntaría en primer lugar al doctor Torales, y en esa misma pregunta, si la vacuna que nosotros aplicamos para influenza estacional basada en los antígenos virales del año anterior realmente nos daría una inmunidad o una inmunidad cruzada. Desde el punto de vista de medidas, bueno, yo creo que se han multipublicitado y están correctas. Hay que evitar las aglomeraciones y eso significa, pues, cerrar escuelas, eso significa no ir a los estadios, eso significa no ir a la iglesia cuando la iglesia está llena de gente, eso significa no ir a los centros comerciales atiborrados, o sea, limitar la actividad en centros donde existe aglomeraciones humanas. Incluso si esto se expandía exponencialmente, habría que cerrar fábricas y compañías y empresas. Pero bueno, eso es una situación muy difícil porque limitar la actividad económica de un país puede llevarlo ya de por sí a como estamos a situaciones catastróficas. Pero bueno, por lo menos limitar lo menos dañino económicamente, que es no asistir a lugares donde haya mucha población. Obviamente el cubrebocas no es la panacea. Es decir, el virus es muy pequeñito y se filtra por el cubrebocas, pero se filtra menos que si no trae uno cubrebocas. Entonces, bueno, por ese poquito de cobertura vale la pena usar el cubrebocas. Hay que lavarse las manos varias veces al día, hay que evitar estar en contacto con un enfermo de influenza, o que parezca influenza, y ese paciente de influenza, aparte de recibir atención médica, debe estar aislado, si no está grave en domicilio y si está grave en hospital. Los besos, los abrazos, los apapachos y todo eso, pues deben ser en este momento limitados, porque la transmisión humano-humano es la que se está dando. ¿Por qué hay una alarma tipo 4 establecida por la Organización Mundial de la Salud? Bueno, porque se ha demostrado que la transmisión es de humano a humano, y cuando hay una transmisión de humano a humano de este tipo de virus, pues puede haber una epidemia y una pandemia, o sea, y del hecho ya hay en muchos países esta enfermedad. Entonces, estamos en nivel 4. Otras medidas de tipo preventivo, pues serían, pues básicamente son las que se están multicomentando. Quiero hacer un comentario sobre la vacuna estacional. La vacuna estacional que se aplica a partir de octubre, septiembre-octubre a enero-febrero, protege contra el H1N1 que se da normalmente en la influenza estacional, y también contra H3N2 y también contra B. Los niveles de protección con esa vacuna van desde el 50 hasta el 80% de los pacientes. Es una vacuna que generalmente es benigna. Hay algunos enfermos que han reportado agravarse o darles gripa fuerte, pero nunca será igual el cuadro de una manifestación por vacuna que por enfermedad. La enfermedad siempre será más peligrosa y por eso la vacuna está adecuada. Pero ¿qué está pasando con este virus? Es un nuevo virus. Tiene componentes antigénicos diferentes de los contenidos en vacuna. Por tanto, la efectividad de vacuna está muy limitada, si no es que nula. A tratar de hacer un esfuerzo sobrehumano, económico o vital para conseguir vacuna no está justificado, porque esta vacuna no protege contra este virus nuevo. Hay una situación que se ha comentado, que niños pequeños no se está dando el brote de influenza, niños menores de 3 años, y tampoco se está dando en personas adultas mayores, o se está dando en menor grado. ¿Por qué en esos grupos pequeños o ancianos no se ha dado? Algunas gentes han dicho, y no hay prueba, de que les protegió algo la vacuna del invierno, pero no está confirmado. Lo cierto es que la protección no es eficaz y no estamos recomendando vacuna de la que se está aplicando estacionalmente para esta epidemia.
La nueva vacuna que incorpore a este nuevo virus, estimamos aparecerá en 8 a 10 meses. Aparecerá en 8 a 10 meses su producción y su distribución. Así que ese es lo que yo podría decir en relación a esto. Doctora Lucy. En relación a la protección de la vacuna, coincido con el doctor, no tendría más que... No quiero minimizar las bondades de la vacuna, pero no es útil, al menos no tiene la utilidad que tiene para prevenir la influenza estacional o la común, no tiene esa capacidad de prevenir la porcina. Entonces, qué bueno para la gente que la puso y que la tiene, qué bueno porque se protegió, y ahora lo que sigue es seguir las bondades de las medidas de precaución, que es, acuérdense que entra por nariz y boca, y ojos, también puede entrar por ojos. Entonces, evitar que mi nariz, boca y ojos estén en contacto con las secreciones de alguien que tosa, estornude, o mi novio que me besa, o vaya, no sé, tal vez una madre, pero eso es muy difícil. Cuando hay niños es muy difícil. Generalmente es la población que más transmite el virus de la influenza, el que sea, los niños, porque tosen, estornudan, vomitan, chupan el dedito, se tocan los ojos, chupan el dedito y tocan a los demás hermanos. Entonces, los individuos adultos tenemos que lavar constantemente nuestras manos, y si necesitamos tocar el ojo, la nariz o la boca propios, hay que lavarnos bien antes de hacerlo. Y para los que trabajan en el sector salud y cuidan pacientes y están en riesgo en este momento porque consideran que su consulta ve mucho problema de gripe, también tienen que usar su gel alcohol, tiene que ir entre el 60 y 70%, es el que es eficaz para erradicar el virus de las manos, el que va entre el 60 al 70%. El resto, hay algunas presentaciones que no cumplen este porcentaje, entonces esos no son útiles en este momento para ese virus. Y bueno, pues no creo que no tendría, nada más la alarma, lo que tocó el doctor, la alarma ha llegado al 4, porque quiere decir que el virus, aunque mutó y viene con componentes de ave y cerdo, ya se ha comprobado que se transmite de persona a persona, y esto es gracias a los esfuerzos de los estudios en la Ciudad de México, en San Luis y en Mexicali. ¿Por qué? Porque una persona que ya estuvo enferma, incluso que tal vez ya curó, a su alrededor, los individuos que lo rodean, esposo, hijos, alumnos, no sé la relación que se pueda tener, ya se confirmó que también enfermaron o son portadores del virus y tienen anticuerpos. Eso es gracias a los esfuerzos del gobierno mexicano. No soy de ningún partido, pero creo que el mexicano ha mostrado que sí puede en momentos de alarma. Yo viví muchos años en la Ciudad de México, en el incendio de San Juanico, en el temblor, mis respetos para los chilangos, para todo México, para otros países sudamericanos y centroamericanos que mostraron la capacidad de poder enfrentar una catástrofe, que no creo que sea en este momento una catástrofe, pero creo que podemos apegarnos a las normas, tenemos que tener confianza en que esto se puede limitar. Va a haber muchos bemoles que van a ser ejemplos y anécdotas, pero cada uno de los mexicanos tiene que mostrar su apego y disciplina a las medidas preventivas para poder disminuir la epidemia. Y la otra situación es que si ustedes no reciben la atención, peléenla. Están en su derecho, peléenla hasta lograr la atención. Así somos. Hay que pelear la atención, el medicamento y la prueba. Nada más. Doctor de la Concha, ¿algún último No, comentario? yo creo que algo bueno va a salir de esto, es que como estamos prohibiendo besarse, a lo mejor dentro de 9 meses la incidencia de natalidad en México vaya a disminuir. Ah, bueno, eso es algo muy provechoso. ¿Se puede uno besar con cubreboca? Con cubreboca, ¿verdad? Entonces, ¿quién doctor? sabe si disminuye la No sirve. No creo que edad sea de- igual. Es una broma, perdón, es una broma. No creo que sí se sienta lo mismo, Es una ¿no? broma, perdón. Yo creo que le pediríamos a las personas que nos están escuchando a distancia o nos están viendo a distancia, si tienen algunas preguntas aquí a los médicos que nos acompañan.
Bueno, antes voy a hacer brevemente una presentación para ellos y posteriormente me iré a las sedes una por una para que podamos participar e interactuar con ustedes. Tenemos al doctor José Luis de la Concha. Él es catedrático de la Facultad de Medicina y es infectólogo pediatra de aquí en el estado de Puebla. Al doctor Andrés Noé Torales, el cual es infectólogo pediatra también del Instituto Mexicano del Seguro Social. A la doctora Lucía Pérez Ricardes, quien es infectóloga pediatra del Hospital del Niño Poblano, y a la maestra Margarita Muñoz Guarneros, que es pediatra y es nuestra secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de aquí de la Facultad de Medicina. Entonces iré a las sedes que tengo aquí registradas. Si hay alguna, les solicito por favor que me lo informen final para que puedan participar. La idea es que puedan participar todos los que estamos conectados. Universidad Católica de Santo Domingo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, gracias. Felicitamos al panel por tan claras informaciones. Nosotros en el periódico nuestro de hoy tuvimos la información de un posible caso ya inicial de esta gripe aviar de una persona que vino desde la Ciudad de México y Sí, muy buenos días. Mi nombre es Elba Paola Fe. Yo soy estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y deseamos saber, con relación particularmente al tratamiento antiviral, ¿cuál es el tratamiento que ustedes están usando, que no lo escuchamos bien? Y la otra pregunta de parte de mis compañeros, ¿cuál es el papel del médico veterinario en esta situación y qué medidas podemos tomar, sobre todo los que trabajamos con cerdos? Gracias. Me gusta a veces decir que no tengo la menor idea sobre qué tratamiento debe tener el humano con los cerdos. Me imagino que a los cerdos no se dejen poner cubrebocas. No creo que en todas las granjas de todo el mundo haya este virus que es porcino, pero está afectando al humano. Usted, como veterinaria, debe de saber mejor que nosotros cómo controlar la influenza porcina. Lo que estamos tratando es de controlar la influenza porcina transmitida de humano a humano. Me encanta su país, ha sido una maravillosa experiencia estar en su país. Yo quisiera estar ahí tomando ron Barceló, que es el favorito, y no sirve el ron Barceló para este virus. Lo que estamos usando son dos medicamentos, uno que se llama Relenza, es el nombre comercial, que es Zanamivir, que se usa inhalado 2 veces al día durante 5 días, y otro que se llama Oseltamivir, que es el Tamiflu. Ese es tomado, es unas pastillas gelatinosas que en los niños se puede partir a la mitad. La dosis en adultos mayores de 12 años, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, y esos son los medicamentos con los que contamos en teoría. En la práctica, aquí en el estado donde vivimos, el estado de Puebla, aún no ha llegado hasta anoche, 11 de la noche, esperemos que lo tengamos accesible para esos pacientes. Esos son los medicamentos. Ignoro qué medicamentos usen en la influenza porcina. Me encantaría preguntarle a usted si hay algún medicamento en la influenza porcina. Me imagino que han de ser parecidos a los que usamos nosotros. Perdón, yo quisiera agregar. Doctora, la influenza, hay vacuna para la influenza porcina. Lo que no sé es si todos los países la tienen disponible en su farmacia para vacunar a los cerditos. Sé, no es mi rama, pero sé, porque los niños padecen enfermedades transmitidas por animales, sé que hay vacuna, sé que la influenza porcina no es algo muy grave en el ganado, no están obligados a reportarla como hay otras brotes en animales que hay que reportar a la FAO. Métase a la página de WHO o la OMS, tiene página en español también, y busca FAO, que es la página, el área de la OMS que se dedica a la salud animal, y la protección que debe tener el ser humano que maneja animales, no nada más cerdos, porque ya vimos que, no sé, nuestro virus pasa a ellos, muta, regresa, es
usar siempre su cubrebocas con filtro. Creo que en la especificación de qué tipo de protección respiratoria va a usar, sí también tiene que visitar la FAO, ahí vienen todas estas premisas para que usted esté informada, pero yo le recomendaría, en el caso de manejar animales, usted tiene que usar su cubrebocas con filtro. Yo creo que es un cubrebocas muy especial, y guantes para el manejo de los animales. Doctora, eso en todos lados, todo mundo rompe esta regla, y es muestra esto de que no lo debemos hacer, porque la gripe porcina sí se transmite al humano. Lo que sucede es que el virus se muere en el humano y ya no lo transmite a otros humanos, ¿sí? El virus puro del cerdo sí nos da gripe, y si es mujer y está embarazada, ha habido muchos casos reportados de mujeres que visitaron ferias porcinas con sus esposos ganaderos, han fallecido. No hay muchísimos, pero hay reportes de esto. Entonces, sí se debe usar cubrebocas y su protección como veterinaria, lo que marque la norma de su país y la norma del tipo de animal que maneje. Yo nada más quiero agregar que se puede comer carne de puerco, no hay problema. Bien guisadita, cocidita, etcétera, no se va a enfermar ninguna persona con este tipo de influenza por comer carne de cerdo. Muchas gracias, esperamos que estén contestados. La Universidad Abierta, ¿alguna pregunta para los ponentes? La Secretaría de Salud de Zacatecas, ¿alguna pregunta para los ponentes? Sí, hay preguntas. Adelante. Para nosotros los médicos, mire, soy médico pediatra de aquí de Zacatecas. Para nosotros que estamos en contacto con niños que han sido positivos con el virus de influenza, ¿qué tratamiento, si hay algún tratamiento preventivo para nosotros? ¿Y cuál es el más indicado? ¿Cuántos días? Tratamiento preventivo en médicos pediatras que están en contacto con enfermos. Sí, el tratamiento preventivo para los pediatras y médicos en general que ven pacientes es las medidas generales que se han multicomentado en relación al lavado de manos, en relación a uso de cubrebocas, en relación a no saludar, a no dar besos, etcétera. Al inicio del brote epidémico se aplicaron algunas dosis de vacuna de la estacional, esto a personal de salud, sobre todo en la Ciudad de México, pero no hay ningún reporte que establezca costo-beneficio o relación beneficio-uso de este tipo de vacuna. De tal manera, pues, que las medidas preventivas son las mismas que hemos multicomentado en relación a la transmisión de influenza. Sí, la pregunta a lo mejor va dirigida a si debe tomar por ejemplo, yo que estuve ayer en contacto con esta niña positiva, si debo tomar algún medicamento. No, si yo uso el cubrebocas perfectamente bien y me lavo las manos bien antes y después de ver a un paciente. Es la primera vez estas épocas que mi toalla la tengo que cambiar porque se moja de tantas veces que me he estado lavando las manos. Normalmente me los lavo después de ver a un paciente, ahora me los lavo compulsivamente varias veces al día. Esa es la recomendación, y no debe tomar medicamento ninguna persona expuesta, médicos que están expuestos a este virus. Si uno se cuida bien, no tiene por qué tomar ningún medicamento. Yo quisiera comentar a la doctora de Zacatecas que revise sus precauciones universales, y siguiendo esas precauciones usted va a estar protegida, pero hay que seguirlas al pie de la letra, minuto a minuto. Ok, muchas gracias. El Hospital de Alta Especialidad de Tapachula. Dígame. Redondando un poco en las medidas universales, las recomendaciones que ha hecho la Secretaría de Salud van orientadas a personal médico que tenga contacto con pacientes compatibles. Estas medidas sería recomendable que se aplicaran en todo el hospital, a todo el personal, o únicamente con el personal en contacto con estos pacientes. Las recomendaciones que ha hecho el sector salud, si usted revisa la página, son para la población general y aplica para el personal de un hospital.
Otra vez se las repito, lavado de manos, no tocar orificios naturales, si no ha lavado sus manos y ha tocado un paciente. El cubrebocas, como lo mencionó el doctor, para la población y para los médicos que están viendo enfermos de todo tipo, es una protección menor. Si ustedes la quieren usar, úsenla. Y aparte vienen las recomendaciones. Si usted revisa bien el artículo, viene un breve, podríamos decir 5 puntos para médicos y población general, médicos, enfermeras, radiólogos, nutriólogos, etcétera, y población general. Y viene inmediatamente después, en la norma viene para las personas que manejan enfermos con influenza. Entonces tenemos que leer, el estrés a veces no nos deja leer bien. Lea bien usted. Primero viene para los que somos sector salud y vemos pacientes de todo tipo y población general, y abajo viene para el sector salud que está manejando enfermos con influenza, esté confirmada o no que es porcina. Y ustedes tienen que seguir esas normas. Si hay alguna duda en relación a esas reglas, pues con todo gusto tratamos aquí el doctor Torales y yo de explicarla. ¿Alguna otra pregunta por parte de Zacatecas? Perfecto, entonces pasamos al Hospital de Alta Especialidad de Tapachula. ¿Alguna pregunta? El CENETEC, ¿alguna pregunta? Es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Sí, tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el virus en el ambiente? El ambiente dura muy poco, o sea, realmente yo diría que algunas horas. El virus sí dura porque se está transmitiendo de persona a persona y ahí se replica y ahí produce el efecto patológico, pero expuesto al medio ambiente dura poco tiempo, por lo tanto son útiles las medidas preventivas que se han comentado, porque rápidamente el virus muere, es decir, en algunas horas ya no hay virus en el ambiente de una persona que tosió, estornudó, etcétera. Así es, de acuerdo, no, muy pocas horas. De ahí, mismo en el CENETEC están recibiendo justamente las preguntas que están en TV Red y nos preguntan si tengo síntomas. Tenemos otra pregunta. En el auditorio. Adelante. Ayer estaban comentando que qué tan confiable es utilizar para lavado de las manos el gel con alcohol. A ver, si usted, es bien importante que lean bien la norma. Y por otro lado, mire, el lavado de manos se tiene que hacer en cualquier situación. Se tiene que lavar, el personal de salud, con o sin influenza porcina, se tiene que lavar sus manos antes y después de tocar un paciente. Si me las lavé y vuelvo a tocar al mismo paciente, no aplique el lavado previo, hay que volvérmela a lavar. Y en el caso de algunos virus, influenza no es el único, pero como es el caso que nos ocupa, solamente se podrá erradicar con el gel alcohol. Tiene que ser las 2 medidas. Y esto es estrictamente para el que está manejando enfermos, que tiene ya confirmado que tiene influenza A por lo menos. Esto es estricto para los pacientes con influenza. Si usted vio un niño operado de apéndice, usted le tocó revisarlo o le tocó diagnosticar, lavado de manos es suficiente. Y que no esté, vamos a ponerlo más, que tiene apendicitis, usted lo diagnosticó y no esté incubando influenza, el lavado de manos es suficiente antes y después de ver este niño. Si usted está viendo un individuo con un catarro, tiene usted que lavar. Yo le recomendaría, lavarse sus manitas y puede usar su gel alcohol. Les vuelvo a repetir, del 60 al 70% es el útil. Una cosa no sustituye la otra. Si usted usa guantes, después de quitarse los guantes, se lava sus manos y usa su gel alcohol. Las 3 cosas le va a dar una protección excelente. Okay. Entonces, de las preguntas que ellos tenían, ¿qué cuidados particulares deben de tener las personas con afecciones respiratorias como gripe o infecciones de la garganta?
Normalmente una persona que tiene faringoamigdalitis o tiene un resfriado o tiene una gripa estacional, pues se lava las manos, se mantiene en casa si no está grave o si no se siente muy mal, para evitar el contagio a compañeros de oficina o escuela, se puede poner o no cubrebocas. Es decir, las medidas reales de protección y de prevención para este brote epidémico de influenza, pues es similar para las otras infecciones respiratorias, aunque no sean por virus influenza. Lo que pasa es que todos nos confiamos. Si estoy ante un resfriado por rinovirus o estoy ante un resfriado por adenovirus o otro de los virus respiratorios, pues no hay el temor, aunque puede ser tan grave un rinovirus o un adenovirus como una influenza, pero no existe el temor. Entonces, pues algunos hacen este tipo de recomendaciones, o mandan al hijo a la escuela, o van al trabajo, porque además en el trabajo, si uno tiene gripa, no lo mandan a descansar, tiene que seguir trabajando, si no, no le pagan o lo corren. Pero las medidas son prácticamente las mismas, pero en caso específico de este momento que estamos ante un brote epidémico de un virus nuevo, influenza porcina, por todas las características que hemos comentado, pues hay que extremar las precauciones y hay que extremar estas medidas que se usan normalmente en infecciones respiratorias. Creo que esa es la respuesta. Claro, perdón, inclusive si usted, nuevamente me voy a referir a lo que les comentaba la doctora Pérez Ricarte, si ustedes revisan la normatividad de la Secretaría de Salud que está a la mano en la página de internet, bueno, inclusive hay dos puntos que marcan ahí, que son puntos que nosotros conocemos en el Programa Nacional de Infección Respiratoria Aguda, como es el aumentar la ingesta de líquidos, evitar cambios bruscos de temperatura y el consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, que son pautas que se marcan en general para la infección respiratoria aguda, pero que, como ha señalado el doctor Torales muy adecuadamente y la doctora Pérez Ricardes, bueno, en este momento, si es específicamente para la influenza porcina, bueno, además están todas las otras medidas que se han aplicado y que se van a aplicar y se siguen aplicando a la población general y a la población que, como comentaba el doctor de la Concha al inicio, tiene factores de riesgo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por parte del CENETEC? Pasamos entonces a la Secretaría de Salud de Nayarit. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. No, ninguna pregunta, toda la exposición muy clara. Gracias a los médicos. Muchas gracias, Nayarit. La Universidad República Dominicana, ¿alguna otra pregunta? Sí, muy buenos días de la UAPA, República Dominicana. Aquí tenemos autoridades de salud pública, directivos y algunos miembros de la prensa que han estado con nosotros. La pregunta de parte de uno de los participantes es cierto. Con todas sus autoridades de salud. ¿Con todos? Ahí reunidos. Reunidos. Qué bárbaro. No se oye. Ya los perdimos. Perdimos en lo que se reinstala la Universidad República Dominicana, el Instituto Superior de Agricultura. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Les habla el doctor Olivera. Aprovecho para enviarles un saludo. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Escuela de Medicina Veterinaria en Tecamachalco. Un gusto conectarnos con ustedes. Mi pregunta básicamente tiene que ver con la elaboración de vacunas. Ahora que se ha identificado el virus, ¿qué esfuerzos se están haciendo para fabricar una vacuna? Sí, todo el esfuerzo del mundo, pero en ciertos lugares. Yo le podría decir que en países como Alemania, en países como Estados Unidos, en Canadá, están haciendo todo el esfuerzo para desarrollar la vacuna contra esta mutante, podríamos llamarle, de virus influenza. Nosotros, en nuestro medio, el país no tiene los recursos tecnológicos para el desarrollar esta vacuna. Así que tendremos que esperar que estos países, repito, Alemania, probablemente Francia, en el Instituto Pasteur, en el CDC Atlanta,
en Canadá, en algunos otros que se me van, están haciendo muchos esfuerzos por desarrollar una vacuna, pero repito, el obtener una vacuna con esta mutante seguramente les va a llevar alrededor de 8 a 10 meses. Y eso es importante mencionar que utilizar una vacuna en humanos obliga a atravesar las 4 fases de la investigación. Para que quede claro, una de ellas es probar seguridad de la vacuna, es decir, que al aplicar yo la vacuna no vaya a causar mayor problema que lo que el virus causa en forma natural, y eficacia, que quiere decir que aunque sea excelente y muy segura, porque es segura, no genere producción de anticuerpos. Entonces, la investigación, porque sería aunque la tecnología no es nueva, el virus es nuevo, se catalogaría como una vacuna nueva. Tiene que atravesar por todas estas fases. La OMS en un comunicado ayer manifestó que en el mejor de los casos se podría tener en 13 semanas, que eso equivale casi a 3 meses y medio, no antes. Entonces, obviamente para ese periodo tenemos nosotros que con nuestras medidas favorecer la disminución de los problemas que nos está causando este virus, con nuestras medidas de protección. Ok, tenemos una pregunta de nuestro auditorio de Radio WAP, perdón. El señor Ricardo Álvarez González pregunta: ¿qué entendemos por sector salud? ¿O a qué se refieren cuando hablan de sector salud? Eso es una buena pregunta. En realidad el sector salud somos todos los que nos dedicamos a ver pacientes. Y no solamente clínicamente hablando, sino epidemiólogos, investigadores en la salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando uno habla de sector salud está hablando de la salud pública, que está representada por los Institutos Nacionales de Salud, Instituto Mexicano de Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salubridad, etcétera. Entonces, hacemos la diferencia entre lo clínico, entre lo privado y lo público, y cuando hablamos de sector salud, hablamos de lo público, pero en realidad el sector salud somos todos, no solamente los médicos, repito, y todos, privados o públicos, pero bueno, cuando hablamos de sector salud, hablamos justamente del sector público de la salud. Perfecto, muchas gracias. Creo que ya recuperamos a la Universidad República Dominicana. Si nos quieren llamar, por favor. Sí, estamos de la UAPA. Tengo 2 preguntas. La primera es para el doctor Torales, que hablaba de, por ejemplo, de no aplicar el tratamiento, no necesariamente el paciente va a morir, o quiere decir que va a morir. Como sabemos que este es un virus nuevo, si queremos saber si hay alguna tasa ya estadística sobre la remisión espontánea de la enfermedad, o sea, si el paciente puede curarse de manera espontánea, si hasta ahora ya ustedes tienen estadística en cuanto a eso, y cuál es el momento en que se puede presentar la muerte. Esa es la pregunta número 1. Y la número 2 es, en el caso de los países que todavía no tienen ningún caso de esta influenza porcina confirmado, o que no se ha presentado todavía ningún caso, pero que posiblemente están expuestos a que sí haya casos en un tiempo no remoto, ¿cuál es la medida o cuáles son las medidas más importantes que debe tomar la Secretaría de Salud Pública o Salud Pública con respecto a una posible infección en el país que se vaya a presentar? Voy a tratar de contestar la primera pregunta, porque la segunda no lo vi muy bien. No es necesario al 100% utilizar antivirales en influenza. Quizás en influenza confirmada tenemos pacientes de alto riesgo y pacientes de bajo riesgo. En los pacientes de alto riesgo está súper justificado utilizar este tipo de medicamentos. Me refiero fundamentalmente a aquellos que tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Me refiero a pacientes diabéticos, a pacientes con nefrópatas, pacientes que tienen neumopatía crónica de otra etiología y que desarrollan influenza, pacientes cardiópatas, pacientes con SIDA, pacientes con inmunodeficientes en general, y también niños muy pequeños y en adultos mayores por arriba de los 60. Entonces, si uno tiene poco medicamento,
quizás, y está uno ante caso confirmado de influenza, debería uno abocar ese tipo de medicamentos a los de alto riesgo que ya comentamos. Segundo, estos virus, en general, en particular el virus que está ahora dando esta epidemia, hace rápidamente resistencia a oseltamivir. O sea, aunque es efectivo, utilizado en forma masiva, en forma indiscriminada, los índices de resistencia al medicamento aumentan rápidamente, de tal manera pues que también eso hace ser muy cauto en la aplicación del medicamento y utilizarlo en pacientes de riesgo, utilizarlo en pacientes graves y utilizarlo en casos confirmados, por lo menos, repito, que tienen influenza. Aunque no sepamos si es tipo porcino o no, por la gravedad del problema y porque además se debe de emplear en las primeras 48 horas, porque después cualquiera de los dos, zanamivir o oseltamivir, ya no tienen casi efecto después de 48 horas de utilizado. Entonces creo que no necesariamente, contestando su pregunta, todos deban de recibir el medicamento. Bueno, y respondiendo a la pregunta de salud, perdón. Sí. Respondiendo a la pregunta de salud pública. Mire, actualmente, en este momento, la OMS está muy interesada en detener el brote. Es probable que ya haya casos en países que no los han reportado y es cuestión de horas o días que se manifiesten. Algo muy interesante, hoy hay una reunión, se están reuniendo diario en Ginebra, hoy ya debe haber terminado y van a sacar una nueva publicación en la página. Pero la cuestión que a ustedes les interesa, tiene que tener un sistema de vigilancia ya, terminando usted corre a hacerlo. ¿Y cómo puede establecer su programa de vigilancia? Hay que alertar a toda la población acerca de todos los cuadros de neumonía atípica. Eso es muy importante, hay neumonía común y neumonía atípica. Y las causas de neumonía atípica son muchas, pero una de ellas es el virus de la influenza, sea aviar, sea porcina, o sea humana, o sea el virus que nos aqueja. Entonces tiene que establecer un sistema de vigilancia en donde involucre a todo, instituciones públicas y privadas, y que le reporten a la autoridad en salud todos los casos de neumonía, y hay que hacerles la prueba de influenza en el momento en que llega una neumonía atípica, y de ahí confirmar directamente al CDC. No sé si ustedes tengan algún contacto o apoyo, estoy segura que sí, están más cerca de los Estados Unidos que de Ginebra, de Suiza, y apoyarse en todos los casos de neumonía atípica, establecer el diagnóstico. Ese es un programa de vigilancia epidemiológica para aquellos países que aún no tienen confirmado casos. Y se pueden llevar sorpresas. En la Ciudad de México, ayer reportaba el secretario de Salud que algunos casos que no habían considerado casos para estudio, emergieron como casos que hay que estudiar, y todo esto es muy importante, aunque pareciera que fue un error, no, es importante ir atrás a buscar más casos para obtener la fuente de infección. También pareciera, eso no seguro, que el brote no inició en México. Parece que el brote viene de otro lado. Todavía eso, las organizaciones internacionales que están investigando esto no lo han podido mostrar, pero conforme más se estudien casos y el genoma del virus de cada caso que se aísla, nos va a poder conducir a ver en dónde tiene este origen el brote, porque todos tienen puestos los ojos en nosotros y pudiéramos no ser nosotros. Muchos de los chicos afectados en Nueva York no visitaron Cancún y presentaron los síntomas al mismo tiempo que sus compañeros que sí visitaron Cancún. Entonces, aquí hay que estar muy alerta a todas las recomendaciones de la OMS, quien nos coordina a todos los en nuestro país nos coordina la Secretaría de Salud, y quien nos coordina a nivel internacional es la OMS, y tiene en su página información en español, y cambia en el momento que necesite cambiar. Si en 24 horas no necesita cambiar, no cambia, pero si en un día tienen 4 o 5 noticias, está en la primer página, influenza porcina o swine flu,
Ahí se meten y ahí van a encontrar la información. Y pueden pedir que la información se las den en español. Ahí también viene hasta arriba los iconos en los idiomas en los que esto se publica. Entonces, creo que es obligación de todos los países del mundo tener estos programas. Los mexicanos viajamos mucho a todo el mundo y todos los países nos visitan. Somos un país amigable, entonces nos visitan hasta los afganos, todos los musulmanes que están peleados con mucha gente nos visita. Entonces, tanto el que sale como el que entra es portador y esta brote puede ser, tiene razón el doctor. Y esta epidemia nos aqueja desde el 18 de abril o un poquito más allá. De marzo. De 18 de marzo, y ustedes imagínense, nada más ayer conté que hay días que llegan 5 vuelos llenos de Europa. De Europa, sí, que salieron de Europa, aparte de los que hacen escala, ¿no? Y llegan. Entonces, y también salen. Entonces, tenemos que tener en cada país nuestra alarma, sería 3, ¿no? Es el alarma 3. A menos que la OMS hoy haya determinado que todos estamos en alarma 4. Usted tiene que visitar su página para saber en qué categoría entra su país. Y para los que no sé cuántos países más nos oyen, pero tienen que visitar la página y comunicarse con las seguramente tienen algún departamento de la OMS que los pueda orientar. Acuérdese, alarma 4 es porque ya se demostró transmisión de humano a humano. Y cuando hay transmisión de humano a humano, la posibilidad de pandemia es un hecho. Alarma 3, solamente hay transmisión de animal a humano, pero no hay entre humanos. Esa es una alarma menor, y a veces las medidas tomadas son mucho menores. En China, cuando surgió el brote de influenza aviar, mataron a una cantidad escalofriante de aves, pero las medidas, aunque fueron también para el humano, no matar humanos, sino también protección de virus respiratorios al humano, no fue más importante enfocada al manejo de las aves, porque estaban en alarma 3. Afortunadamente ahí se quedó, el virus se autolimitó y todo el mundo feliz. Pero hoy día es alarma 4 porque ya se ha demostrado transmisión de humano a humano, y eso es mucho más grave. Excelente, muchas gracias, República. Vamos a pasar con los servicios de salud de Oaxaca. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Nada más me gustaría saber si hay una complicación o si son más propensos los pacientes asmáticos. Esos son de los factores de riesgo, ¿eh? Cuando yo hablé de neumópata crónico, entra el asmático, no nada más aquel que tiene EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solamente el que tiene una displasia broncopulmonar, no, también los asmáticos entran del grupo de riesgo, y evidentemente que serían los pacientes que ante una enfermedad deberían recibir tratamiento, estrictamente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por Oaxaca? ¿El Hospital Integral de Huajuapan, hay alguna pregunta? No, ahorita no hay ninguna pregunta, gracias. Tenemos otra de TV Red, del Distrito Federal. Nos preguntan, ¿qué están haciendo con los cuerpos de los difuntos para evitar el contagio? Yo no sé la respuesta, no sé si la doctora Lucy la sepa. Ayer el secretario de Salud, el doctor Córdoba, no fue explícito, fue una de las preguntas que le hicieron, no fue explícito. Entendimos, fue una respuesta así un poquito vaga, creo que a lo mejor era por falta de información. Algunos fueron cremados, otros fueron inhumados, y esto pareciera que fue decisión de la familia del fallecido, pero el doctor no fue explícito, ¿sí? Ahora, acuérdense que como lo transmite por vía aérea, pues lamentablemente una vez que morimos, pues no sacamos aire, ¿no? Se queda con el cuerpo el virus y ya no se transmite. Y ya no se transmite. Por eso, el cerdo, su carne no es contagiosa, porque nadie comemos carne de cerdo cruda. Comemos de pez, que no deberíamos,
comemos de res, que también debíamos de tener nuestro cuidado, y de cerdo no. Entonces, a la cocción, el virus es sumamente frágil al calor, sumamente frágil al calor. Sobrevive más en fríos que en el calor. Pero no le tengo la respuesta precisa. Yo le invito a que como entre 9 de la noche y 11 hay muchos noticieros y seguro el secretario de Salud va a estar en conferencia de prensa. Hay algunas cadenas que pasan toda la conferencia y seguro va a volver a surgir la pregunta o ya más directa, ¿hay necesidad de cremar? Y ahí va a tener la respuesta porque ustedes son los que tienen mayor problema con pacientes que han fallecido. En forma extraoficial, el CDC anunció que es probable, el CDC es la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que ha habido algunas defunciones en pacientes que tienen influenza y hoy mismo van a confirmar si estas han sido por el virus porcino. O sea, ya sumaríamos 2 países con muertes en el archivo por esta causa, para que estén pendientes. También pueden visitar la página del CDC, que es www, una C, una D y otra C, .com. GOV, pero B de vaca, porque es government en inglés, ¿sí? Y también tiene acceso, primero métanse en inglés y después busquen su acceso en español. Generalmente arriba vienen los iconos de qué idiomas maneja la página y ya una vez que entraron en inglés, busquen Spanish. Y no soy muy buena pronunciando inglés, perdón. De Teverret, Vania del DF. Pregunta si es conveniente tomar pastillas de vitamina C para reforzar las defensas. Bueno, vitamina C y vitamina A fortalecen el epitelio, los epitelios, sobre todo de la vía respiratoria. Creo que vale la pena, vaya, si ustedes desean tomárselo, adelante. Hay alimentos muy ricos en vitamina C, así guayaba, papaya, piña y los cítricos, naranja, ¿sí? Porque también aquí un día en Puebla hubo un pánico terrible y se acabó la vitamina C. No sé si ya llegó otra vez, ¿no? Pero bueno, adelante, es una buena medida y de hecho lo hacemos en niños muy pequeñitos en época de invierno. ¿Alguna otra sede que no tenga yo registrada y que quiera hacer alguna pregunta? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿se puede presentar, por favor? Sí, doctor Antonio Olivera, Departamento de Producción Animal, Universidad ISA, Santiago, República Dominicana, el paisano de Puebla, yo soy graduado de Puebla. Una pregunta, ¿qué tan factible sería utilizar el suero de enfermos recuperados que contiene elementos inmunológicos específicos contra este virus en casos muy severos en los que se ve amenazada la vida de algunos pacientes para transfundir estos elementos inmunológicos sanguíneos con una inmunoterapia? ¿Qué tan factible sería? Suena lógico, visto a la pregunta así abierta. Sin embargo, habría que ver si realmente los títulos de anticuerpos en ese suero son elevados contra este tipo de virus, y desconozco si se ha empleado en algunos lugares para darle una información de tantos empleados, tanta respuesta, tal, etcétera. La verdad, suena lógico. Se ha usado la sueroterapia en muchas otras enfermedades, pero ignoro si se está empleando. No se recomienda abiertamente en una revisión, y si esto es factible. La verdad, creo que esa sería mi mala respuesta. Es una práctica que el doctor, ahorita es que tenemos que recurrir a todo nuestro archivo. Es una práctica que se ha llevado a cabo en algunas circunstancias. Sin embargo, requiere usted toda una tecnología para poder ofrecer un suero seguro, ¿sí? Porque usted no sabe el individuo qué otras cosas ha padecido, o lo va a interrogar y decide que porque ha tenido hepatitis B, porque es portador de VIH-Sida, ahí se quedó el asunto, ¿sí? Por ejemplo, es ahorita el doctor se va a acordar, varicela zoster, hay inmunoglobulina humana, pero es una tecnología
que lleva mucho tiempo procesar, porque primero hay que saber los niveles de los individuos, ver si la cantidad que yo voy a extraer de suero con esa inmunoglobulina G, tiene que ser inmunoglobulina G, eso tarda en producirse en niveles máximos una vez que yo me enfermo, como unos 4 semanas, y ver si es suficiente. Y como generalmente el suero humano no basta para muchos clientes, se ha infectado caballos, no sé si se acuerden, usted seguramente, doctor, en esta área de agronomía y agropecuaria, veterinaria, ha oído que infectamos caballos, le sacamos el suero y se lo ponemos a los humanos, pero tiene grandes riesgos porque no es un suero homólogo. Entonces realmente yo le voy más a que se tarden 3 meses en la vacuna y nos den un producto seguro si es que se produce la vacuna. Yo ahorita no recuerdo si en la gripe aviar 2003 con Corea, Singapur, hubo vacuna, no sé si tú te acuerdas, yo no me acuerdo que haya salido la vacuna. Fue no salió. Un problema de salud muy grande y un problema económico terrible. Pero pues hay que enfrentar, ahora sí que hay que apechugar. Entonces ustedes que pareciera que no tienen ni un caso, motiven fuertemente a su personal médico y de salud, no médico, a reportar ya cualquier cosa en vías respiratorias que sea atípica, para que ustedes puedan empezar la pesquisa de casos y detener esta situación a tiempo. Bien, pues creo que Sí, doctor, perdón. Otra pregunta, algo que se ha preguntado mucha gente es ¿por qué más muertes en el DF? Algunos que no quieren a los chilangos. No, yo creo que hubo un poquito... no sé si los altos niveles de contaminación, la elevación sobre el nivel del mar y por supuesto el hacinamiento tenga mucho que ver con la mortalidad que se ha presentado allá en el DF. Mire, como decía el doctor, no nos han dado especificaciones de los casos, a lo mejor son grupos de riesgo. Se ha oído rumores, es decir, doctor, chismes, no sé si usted recuerda esa palabra, chismes de que hay un buen número de mujeres embarazadas que son personal de muy alto riesgo, no por este virus, para influenza, que hay un buen número de embarazadas que han fallecido, que hay un buen número de personas de muy bajos recursos. Uno de esos casos es una persona de una población muy retirada en Oaxaca, otra de una población muy limitada en el DF, hay muchas zonas conurbadas. Entonces, a lo mejor el factor de riesgo es la nutrición, ¿sí? Incluyendo la anemia. La anemia predispone a tener infecciones graves, la que sea. Claro, hay condiciones especiales en el DF, la altura, la contaminación. Y doctor, pues el adulto joven no vamos a atendernos una gripa no nos tumba, entonces también la llegada tardía a solicitar la atención, cuando realmente el paciente llegó con una destrucción importante del tejido, del epitelio respiratorio y gérmenes agregados. Seguramente algún día vamos a tener acceso, seguramente se va a publicar el estudio de este brote y vamos a tener acceso, y pienso que puede haber en la población que ha enfermado en forma grave y de estos los que han fallecido seguramente tienen factores de riesgo. No sé si quieras. Y además hay que recordar que el Distrito Federal tiene con la zona conurbada 20 millones de la tasa sería muy baja. Y para 20 millones, pues realmente ha sido bajísima la tasa, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si estamos viviendo en una población de Puebla, 2 millones y medio, a lo mejor un caso aquí es los mismos 1.600 del Distrito Federal, hablando desde el punto de vista estadístico, ¿no? Claro. Y epidemiológico. Sí, estadístico y epidemiológico. Así es. Tenemos que esperar a que se puedan hacer estudios epidemiológicos que ahorita no los pueden hacer todavía. Solamente una cosa más, pedirles un gran favor. Cómase un chile en nogada por mí. Gracias, doctor, lo tomaremos en cuenta. Si no cierran el restaurante. Doctor. Pues yo quiero darle las gracias al doctor
de la Concha, al doctor Torales y a la doctora Pérez Ricardes, por aceptar participar con nosotros y bueno, pues por sus respuestas tan atinadas, y seguramente pues estaremos en contacto. Asimismo, le doy las gracias a las 13 sedes que nos acompañaron, en esta videoconferencia, a las 45 sedes que nos acompañaron por TV Red y a Radio BUAP, y le cedería la palabra a la doctora Mariana Meléndez. Pues muchísimas gracias, doctora Margarita. Muchas gracias a nuestros presentes. Y bueno, recordar esta videoconferencia fue un apoyo de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ante esta contingencia. Muchas gracias, nos despedimos. Hasta luego. Y llegué al taller de gráfica popular que habíamos fundado antes con los compañeros y uno de los compañeros, Leopoldo Méndez, me pidió todos esos datos y él hizo un cuaderno muy bueno de varias litografías que se llamó En nombre de Cristo se asesinan maestros, con trabajos muy buenos, con los datos que yo le di, que yo recogí del campo. Ya se venía la guerra, ya se hablaba